Mi nombre es Santiago, soy de Montevideo y pertenezco al grupo Huamaruc. Mi fe y mi creencia en Cristo, ¿no?, comienza desde muy pequeño. Mi madre, recuerdo que nos leía los salmos y algunos pasajes de la Biblia todas las noches a mi hermano y a mí, para que nos durmiéramos en paz. Más grande ya conocí a mis hermanos del grupo Huamaruc y de ahí llegué a Aurora por primera vez. Cuando llegué aquí recibí esto, el orandio, y cuando recibí en mis manos el orandio, lo recibí con la conciencia de que estaba recibiendo una herramienta. Y cuando uno descubre el poder de la oración, cuando uno descubre el poder de la fe es una energía que cuando uno la descubre produce unos cambios impresionantes en el ser. Cuando llegué a mi primer maratón aquí, me enteré que había que orar 1500 cuentas. Dije, ¡fua! 1500 cuentas. Bueno, un desafío. Entré como en un trance, entré a orar. Y de repente, como que se había terminado, como que había pasado muy rápido. Y yo cuando llegué estaba cansado físicamente. Pero salí impecable. En todas las maratonas siempre uno tiene experiencias. Es como dar un salto cuántico, un gran salto cuántico. En su conciencia, en su ser, en sus cuerpos, libera cosas. Uno no se puede perder una maratona. Yo recuerdo cuando fui llamado con mi grupo y no podía parar de temblar. Temblaba y lloraba y temblaba y no podía. Y lo único que me salía era pedir perdón. Era pedir perdón. Y fue muy fuerte, fue. Recibir como un rayito de la energía de Cristo que llega a ti, y lo único que me venía era no poder, cómo entender tanto amor. Era incomprensible. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Quiero dejar un presente y una bendición para todos, pero principalmente para un conjunto de almas que me corresponde desde otros tiempos y que hoy me atrevo a decir que deben volver hacia mí. Hoy dejo para ustedes mi firmeza, que es lo que sostendrá las bases de vuestras vidas. Hoy dejo para ustedes mi confianza, que es lo que permitirá elevar vuestros espíritus. Hoy dejo mi amor puro e inquebrantable, que es lo que los curará cuando solo me digan sí. Pero hoy, ¿qué más puedo dejarles que mi corazón, aquel que nunca les fallará y les hará sentir la verdad ante las dudas y las incertidumbres? Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. A mí me cuesta recibir. Yo siempre me gusta dar. Pero el recibir de un hermano que laves tus pies como lo hizo Cristo es un acto de amor, un acto de humildad inmenso, gigante. Quiero ser tu compañero, siervo fiel en oración, responder a
llamado. Cristo, enséñame a amar, enséñame a perdonar. Si tuviese a Cristo aquí presente, ¿qué le diría? Y creo que le pediría perdón. Creo que dar gracias sería poco. Cuando uno toma conciencia de que un ser que caminó en esta tierra y que hizo lo que hizo Él, de dejarse flagelar y todo lo que hizo por nosotros, no. Cuesta tener conciencia de eso. Fue tan grande que por más que uno lo sepa de que pasó, de que fue así, de que es así, es difícil tener conciencia. Ven, ven, Maestro, sé mí. Ven, ven, Señor, quédate en mí. Interiormente uno va dando pasitos y pasitos, y hoy estamos tratando de hacer algo con todo eso, ¿no? Porque recibir toda esa gracia es por algo y para algo. Y siento yo, y es a nivel personal, que uno no se puede quedar quieto con eso. Uno va llegando al momento en que va a tener que tomar una decisión, ¿no? Uno empieza a entender lo que verdaderamente su alma quiere. Porque el hecho de cómo llegué yo aquí, de cómo se fueron dando las cosas, hay cosas que son muy fuertes y uno ya no puede tapar el sol con las manos. Hay algo que se te está dando a tu ser para que hagas algo.